buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para denunciar algo que, pese a que a veces dejamos de hacerlo, se sigue sucediendo. Hablamos de esos acuerdos constantes entre el Partido Popular y el Partido Socialista que, recuerden, y además hoy vamos a contar con los mejores expertos para comentarlo, siguen gobernando juntos en Bruselas, es decir, que muchas de esas políticas que se imponen a nivel nacional y que están destrozando, entre otras cosas, nuestro campo, ahora con la novedad de Mercosur, proviene de allí. Y creo que es muy importante que la gente lo entienda, que la gente sea consciente de que cada vez que conocemos un movimiento relevante a nivel internacional, normalmente detrás siempre suelen estar la mano del Partido Popular y del Partido Socialista, que confabulan para que siempre todo lo que acaba ocurriendo, sea para bien o para mal, normalmente para bien, gracias a las formaciones soberanistas que se están oponiendo, venga de la mano de ellos. Por ejemplo, ahora ese reciente cambio en Venezuela, que empezó, entre otras cosas, con la formación Vox logrando que en el Parlamento Europeo se condenase y se nombrase organización terrorista al Cártel de los Soles, pese a que el Partido Popular en numerosas votaciones votó que no y al final tuvo que ceder. Y un nuevo cambio por parte de Feijóo, que cada vez deja más claro que no tiene ideología. En este caso, vimos cómo hace escasos meses anunció que iba a romper con el Partido Socialista, que todo lo que se estaba conociendo de Pedro Sánchez le llevaba a él a tomar determinación y a no volver a reunirse junto al presidente del gobierno en ningún acto institucional. De hecho, rechazó acudir a un evento que iba a estar presidido por el rey y, sin embargo, ahora ha dicho públicamente que va a acudir al Palacio de la Moncloa para, entre otras cosas, valorar junto al Partido Socialista cuál debe ser la estrategia geopolítica de España, algo que una vez más le retrata por ese doble juego que intenta hacer el Partido Popular de forma constante. Vamos a hablar también de cómo colabora con el Partido Socialista para permitir la invasión migratoria, un dato que ha desmentido en los últimos días la Gaceta de la Iberesfera es el hecho de que los inmigrantes ilegales no cobran ayudas. Sí lo hacen, y lo hacen gracias a las comunidades regidas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Muchos de ellos que se encuentran de forma irregular están obteniendo hasta 800 euros al mes en ayudas, lo que se consideran o se llaman paguitas, algo que Vox lleva años denunciando y que a través de todas las terminales mediáticas se ha tratado de calificar de bulo. Vamos a hablar de ese Pacto Verde Europeo que tanto está destrozando al campo español, al campo de los distintos países que conforman la Unión, y también del nuevo acuerdo con Mercosur que para nada va a beneficiar a los intereses de los europeos o de la gran mayoría de ellos, como es el caso de los españoles. También cómo utilizan la política como forma de hacer dinero. Prueba de ello es que, por ejemplo, se ha pactado recientemente en Castilla-La Mancha una subida sustancial de diputados, casi el doble, para poder tener más presencia y que más personas vinculadas a estas formaciones puedan cobrar de ello, de cómo el Partido Popular permitió que Teresa Rivera, en este caso el Partido Popular Europeo, fuese nombrada vicepresidenta de la nueva Comisión Europea. Vamos a hablar de otros pactos a nivel nacional como ese CGPJ que en estos momentos está controlado por la tiranía que nos gobierna, y para ello quiero ya dar paso a una mesa de gala con la que contamos hoy, empezando como siempre por mi izquierda con Fernando Paz, escritor, politólogo, periodista. Yo creo que ya pocas palabras se te resisten, haces un poco de todo y desde luego eres una de las voces más autorizadas para hablar de todo lo que está sucediendo en estos momentos, tanto a nivel político nacional como a nivel geopolítico, así que muchas gracias por acompañarnos. Periodista no, que yo no me he metido contigo. ¡Ay! Historiador, se te ha olvidado que es lo único que soy realmente. Exacto. Muchas gracias, Fernando. También contamos con Juan Carlos Girauta, que es tu segunda vez, si no me equivoco, aquí con nosotros, eurodiputado. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, y de verdad que tengo muchísimo interés también por conocer cómo esa batalla que Vox está librando a nivel nacional se está librando también en Europa con un grupo Patriots cada vez más fuerte, que está logrando cada vez más cambios y que está consiguiendo que ese eje dominado por Ursula von der Leyen, por cierto condenada, esté perdiendo cada vez más fuerza. Así que, bueno, hablaremos de todo ello. Gracias por acompañarnos. David Santos también repite en nuestro programa hoy, influencer, presente en todas las redes sociales, también CEO, si no me equivoco, de La Bandera, medio de comunicación, que ha estado muy presente, por ejemplo, en las últimas campañas y que también ha denunciado desde hace muchísimos tiempos estos acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por compartir mesa siempre con unos invitados que son muy competentes todos. No como en otras tertulias televisivas que hay gente sin preparación ninguna, que están ahí por dudosos motivos. Un día te traeremos a la gente con dudosos motivos para que puedas demostrar que estás bastante más preparado que ellos y que mereces. Yo no, aquí, los integrantes de la mesa. Y también contamos con Isaac Parejo, infoblogger,
también muy presente en todas las redes sociales, cientos de miles de seguidores. Una de las personas que diría yo más tiempo lleva hablando, ¿no?, de conceptos como el de soberanía, que lleva criticando las consecuencias de la Agenda 2030, sobre todo a nivel nacional, a nivel europeo, y que es un placer tenerte una vez más con nosotros, así que muchísimas gracias. Igualmente. Pues espero que sea una tertulia maravillosa y antigua y que seamos muy radicales. Seguro que lo es. Y bueno, sí que me gustaría empezar preguntándole a Juan Carlos Girauta, ahora que además tengo aquí, yo creo que se ve perfectamente esta taza en la cual está tachada esta Agenda 2030 que tanto daño está haciendo, ¿no? Porque al final los medios de comunicación siempre, yo creo que tiran hacia el morbo, hacia lo que puede vender, y a veces hablar de lo que ha hecho Ábalos con dinero público vende más, pero lo que viene de allí a veces puede ser incluso más dañino, ¿no? Sobre este reciente acuerdo de Mercosur, ¿no? ¿Por qué Vox, España ha votado a favor, el Partido Socialista? ¿Por qué Vox se ha opuesto? ¿Por qué crees que es un problema? ¿Y por qué hemos visto que formaciones soberanistas como la Hungría de Víctor Orbán han decidido oponerse? Básicamente porque es contrario a los intereses de la agricultura española, que ya está pues machacada y en proceso, si se siguiera con los criterios verdes de la agenda, con el Pacto Verde y todo esto, pues en proceso de desaparición. Entonces yo creo que aquí se mezclan dos niveles. En primer lugar, hay una especie de locura colectiva, cosa que, pese a que suena improbable, en la historia ha sucedido en ocasiones, pues que hay una civilización que de pronto empieza a hacer cosas contra sus propios intereses y se acaba y se muere, ¿eh? Bueno, hay una explosión de causas que son contrarias a los intereses de los occidentales, tanto de los estadounidenses, que se han librado de ellas gracias a Trump, como de la Europa, esto es la Europa que se aglutina dentro de la Unión Europea, pero también en el Reino Unido, que se ha marchado, donde se desarrolla todavía más esta locura, que incluye como una de las causas, una de las banderas, de las más importantes banderas, es este ecologismo, movimiento verde, digamos que se convierte, por un lado, en un nuevo milenarismo, un nuevo apocalipsis, que adopta tintes religiosos en el sentido de dogmas que si tú los niegas o los pones en duda, pues se te señala como un hereje, negacionista, eres cancelado, su Inquisición ocupa los lugares que no debería ocupar, como la ciencia. Bueno, todo eso, digamos, tiene que ver con el asunto del que hablamos. Europa se da cuenta de que para ser coherente con sus principios, pues tiene que empezar a poner una serie de requisitos a los agricultores, una serie de requisitos muy gravosos, ¿no? Entonces uno podría pensar que esos requisitos se los vas a poner también a los productos del exterior que entren, como mínimo los mismos. Ahí empieza algo que no tiene explicación. A los productos que llegan de terceros países no se les ponen esos requisitos. Con lo cual, lo que tú estás haciendo es poner en competencia desleal al sector, pero no para favorecer a los tuyos, sino para favorecer a los de fuera. Hombre, eso solo puede perseguir la desaparición de la agricultura en Europa, ¿no? O sea, que eso sería una cosa ideológica, una nueva ideología, una parte de la nueva ideología de la izquierda, que pierde, digamos, todo el sentido de lucha de clases y todo el rollo aquel, y se convierte en estas causas. Y luego hay un segundo nivel, que me parece particularmente lamentable e indigno. El Mercosur ahora se firma para reactivar la industria alemana. Es decir, la única manera que tiene la industria alemana de salir de la profunda crisis que ha provocado esa concepción ideológica, que también ha afectado a la industria, poniendo las normativas sobre el coche eléctrico, fechas límite, todo eso que ha ocasionado que se junten millones de coches eléctricos en stock y que no haya manera de venderlos porque los chinos son más baratos, todo eso, y los componentes, las baterías.
Todo eso lleva a la industria alemana al borde del abismo, al borde del precipicio. La industria alemana comprende que necesita ampliar su mercado, tiene un mercado ahora de 700, va a tener un mercado de 700 millones de personas a cambio de que ellos te envíen sus productos del sector primario, sus productos agrícolas, ganaderos, etc. Es decir, vamos a matar un sector importante en las economías del sur de Europa en pos de la salvación de una industria alemana que ellos mismos, los que hacen esto, son los que la han puesto en la situación crítica en la que se encuentra. ¿Por qué lo hace el PSOE? Bueno, yo entiendo que el PSOE lo hace porque el PSOE está sometido completamente y porque además ideológicamente comparte toda esta basura ideológica, ¿no? ¿Pero por qué lo hace el PP? Amigo, eso sí que no tiene explicación y a lo mejor vosotros la encontráis. Bueno, es que ¿por qué lo hace el PP? Pues es que esa pregunta es como si ya quisieras diferenciar que es algo distinto al PSOE. Claro, o sea, ¿por qué lo hace el PP? Pues por la misma razón por lo que hace el PSOE. O sea, el PP está comprado por los mismos lobbies que el Partido Socialista. Al final Europa ya sabemos que está controlada por lobbies ecológicos, el lobby feminista, el lobby LGTBI, y al final las decisiones las toman ellos. Y ellos simplemente son los que ponen el cazo y reciben el dinero por detrás. Hay diputados, todo el mundo sabemos que hay dirigentes en la Unión Europea, diputados que están untados por estos lobbies y que votan en función de lo que estos lobbies hacen, de las presiones que hacen ellos, y al final estamos sometidos a ellos. El otro día dijo Pere Navarro que al final daba igual tener un coche eléctrico o no eléctrico, que lo importante era que no había espacio en la ciudad. Y entonces, ¿para qué coño dices a la gente que se compre un coche eléctrico? Si al final me está diciendo que es que el problema es que no hay sitio en la ciudad, que ojo, me parece una razón más coherente que lo del coche eléctrico. O sea, al final los y menos elitista. Totalmente, o sea, no hay, es verdad que hay un problema de espacio en Madrid. Pues a mí me hubiera molestado menos que me dijeras, oye, mira, vamos a poner una serie de restricciones porque es que no caben los coches en Madrid, entonces vamos a hacer tal cosa. Pero nos han estado durante años vendiendo la milonga de que las emisiones CO2, de que estamos contaminando el planeta, de que se va a acabar el mundo, y al final resulta que era mentira, que era simplemente que no cabían los coches. Pues con eso pasa todo. Entonces, pues al final vemos lo obvio, ¿no? Que es un pacto de extranjismo, pues ya cada vez se ocultan menos, entre el PP y el PSOE, que a mí lo que me molesta es que el ciudadano medio no lo vea. O sea, el ciudadano medio, porque es verdad que los que estamos un poco más metidos en política vemos este tipo de cosas y vemos que no hay prácticamente ninguna diferencia entre los dos. Pero tú vas a preguntar a cualquier ciudadano medio cuya vida es ir al trabajo, sobrevivir y llegar a fin de mes, pues tú le preguntas ¿qué diferencia entre el PP y el PSOE? Y te dice, hombre, es que el PP es el partido de la oposición. Siguen viendo diferencias entre el Partido Popular. Y a mí la batalla cultural tiene esa pata coja todavía, que no es capaz de que la gente en general vea que les acercan más cosas al PP y al PSOE que cosas que le diferencian. Sí. Y yo creo que ese es el trabajo que nos queda por hacer. Fíjate si son iguales que aludía, Isaac, hace un momento a la comparecencia de Pere Navarro, que, en fin, que no voy a calificar porque me calienta un poco la sangre. Director de la DGT, por si alguien no lo ubica. Sí, de la DGT. Y es que unas fechas antes, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, PP, había dicho exactamente lo mismo, que el problema no es de contaminación, que el problema es de espacio en las ciudades. Cuando ellos nos impelen a cambiar el coche para que compremos los eléctricos y tal, por supuesto que saben que ocupan lo mismo que los demás coches. Es decir, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque de fondo está la imposición de una agenda, que es la Agenda 2030, y para cumplimentar los objetivos de la Agenda 2030 están perfectamente dispuestos a sacrificarnos. Eso es algo que debemos entender, ¿no? El proyecto progresista siempre ha consistido en el sacrificio de sus propios pueblos. A quien aniquilaba Stalin, que entonces se le llamaba el líder de la humanidad progresista, no nos olvidemos, fue su propio pueblo. El Holodomor es contra su propio pueblo. No es una agresión contra otros países, por decirlo así, sino contra su propia sociedad. Han estado siempre dispuestos a sacrificar a sus propios pueblos para conseguir metas puramente ideológicas, porque ellos se mueven en el plano de lo puramente ideal. Ellos dicen defender a la mujer, pero no a las mujeres de carne y hueso, que esas les traen sin cuidado. Entonces, la imagen que se proyecta al respecto de eso, cuando bajamos a la política nacional, al respecto del PSOE y del PP, claro, tú dices, efectivamente, parece que hay diferencias y que hay gente que sigue percibiéndolas en función del espacio que ocupa cada uno, ¿no? Realmente el Partido Popular lo que es la alternancia del PSOE. O sea, funcionalmente lo que ha hecho el Partido Popular es permitir los descansos del PSOE
manteniendo los cambios de tipo legislativo del Partido Socialista, manteniéndolos durante 4 u 8 años para que el propio Partido Socialista pudiera reanudar la marcha después de haber descansado en el lugar mismo en el que lo dejó 4 u 8 años antes. O sea, y esa es la función que ha hecho el PP en este régimen. Este es un régimen esencialmente el régimen del PSOE. Y todavía más si es no ya el régimen del 78, que yo creo que eso ya no está entre nosotros, sino una especie de refundación perversa que es el régimen del 11M o el régimen del 2004, que es el zapaterismo. Y ahí ya termino con esto, pero creo que es especialmente importante que el discurso del PP sea un discurso contra el sanchismo, no contra el socialismo. Porque necesita el socialismo para seguir manteniendo todo este tinglado y toda esta farsa, seguir manteniéndola en pie. Entonces, no es un discurso contra el sanchismo lo que la gente está esperando y lo que demanda y merece la sociedad española. Es un discurso contra el socialismo. Es un discurso encarnado en el PSOE, pero un discurso contra el socialismo. Nos han hablado de felipismo, de zapaterismo y de sanchismo. ¿Por qué tanta variedad? Es el PSOE. Bastaría decir PSOE. Bastaría decir PSOE. Yo creo que nos merecemos, incluso en el marco de una sociedad democrático-liberal, etcétera, incluso en ese marco, nos merecemos que la socialdemocracia, por decirlo de alguna manera, esté representado por algo más digno y menos tóxico de lo que ha sido el PSOE para la historia de España. Pero ¿sabes por qué? Perdóname. ¿Sabes por qué hacen eso aparte de, bueno, porque tienen diferentes similitudes y tal? A mí me dijo un día Esperanza Aguirre que en el PP estaban obsesionados con coger 600.000 votos del Partido Socialista. Y entonces necesitan tener esa especie de connivencia con ellos para que vean que no los atacan tanto, para que puedan coger esa parte de los votos, porque ellos siguen obsesionados en que le va a votar gente del PSOE y nunca les votan. O sea, nunca les vota la izquierda, o sea, el PSOE, el socialista medio, o sea, como muchos está descontento con su partido, no va a votar. Pero nunca, jamás va a votar el PP. O sea, eso no, Votan antes a Vox. Votan antes a Vox, seguro, pero al antes. PP no van a votarlo nunca y no le entra en la cabeza. Bueno, a mí me gusta... No pasa nada, aquí hay confianza, Isaac, no te preocupes. A mí me gustaría relacionar un poco lo que es el acuerdo de Mercosur con lo que decía el otro día el director de la DGT, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Porque mientras desde Europa están destruyendo el sector primario español, eso es lo que hace, lo que provoca es que no haya población en los sitios donde estratégicamente pues, había pues, una población fijada para que bueno, pues, se dedicaran al sector primario. De hecho, Franco lo hizo muy bien con su sistema de colonización, estableció y levantó varios pueblos precisamente para tener en los distintos puntos geográficos estratégicamente a mucha gente que pudiera vivir, tener un proyecto de familia, vivienda, poder salir adelante y poder dedicarse al sector primario. Mientras tenemos a una Unión Europea que cada vez se interesa más por los intereses precisamente de Alemania, como decía aquí Juan Carlos, y no favorece los intereses de un país como es España, donde podemos tener un sector primario que puede ser una potencia económica y estamos dejando atrás esa estrategia que teníamos como ser, pues, por ejemplo, un país pues, productor, ¿no? del campo, a tener ahora un país de servicios, de camareros, un país donde no vamos a anclar población en los distintos puntos de España porque nos estamos cargando el campo con aerogeneradores, placas solares. Ahora vamos a tener que competir con los productos que vienen de Hispanoamérica, también hay que competir con los productos que vienen de Marruecos, de Sudáfrica, de todos estos países, y la gente tiene que saber, a ver, yo no soy una persona muy mayor, tengo ya 42 años, pero la gente joven que nos está viendo tiene que saber que los productos del sector primario que comemos a día de hoy, en comparación con los que comíamos hace 25 o 30 años, son pura basura. Pura basura. Son peor en todos los sentidos. Y nos dicen que van a traer estos productos que van a ser más económicos, que no tienen las mismas regulaciones que tienen ahora. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a estos burócratas de Bruselas qué proyectos tienen para España, ahora que tenemos un problema tan grande como es la vivienda, el acceso a la vivienda. Sí, vamos a ir destruyendo cada vez más el sector primario en España. ¿Qué va a pasar cuando cada vez más gente quiera irse a grandes ciudades donde precisamente no vamos a poder circular por donde nosotros queramos porque es que no hay hueco, donde no se cabe? Entonces, ¿cuál es el futuro que vamos a tener en España? No vamos a tener acceso a la vivienda, vamos a estar todos concentrados en ciudades gigantescas donde no se puede ya prácticamente vivir. Yo vivo en Málaga. El proyecto que tiene el Partido Popular para Málaga es que el centro sea simplemente para los turistas.
y todos los barrios de Málaga están saturados, llenos de pisos turísticos, y ahí estamos completamente abandonados. No se gobierna para los que vivimos allí los 365 días del año, se gobierna para los que vienen a ver una parte de la ciudad que es una parte bonita. Entonces, ¿qué futuro vamos a tener en España si no tenemos un sector primario y si cada vez vamos a tener ciudades más gigantescas donde no vamos a poder disfrutar de las ciudades ni vamos a poder acceder a los servicios de atención primaria, ni vamos a poder tener servicios públicos de calidad, y donde vamos a tener que competir con gente que viene de fuera, con gente que viene del mundo rural, y no vamos a poder ni siquiera tener un proyecto de vida, donde no vamos a poder ni siquiera comprarnos una casa o acceder a un alquiler? Y por eso está pues cada vez fomentando más el concepto, que es como algo muy moderno, y termino ya, del co-living, del coworking, del no sé qué, y perdóneme, eso no es progreso, eso es atraso. Entonces, habría que preguntarle al Partido Popular, que llevan cogobernando también durante todos estos años, que hemos tenido un sistema bipartidista de alternancia del poder, cuál es el proyecto que tiene para España, para los españoles, y si tenemos que seguir pues mirando a Europa, favoreciendo los intereses de Europa, o haciéndole caso a Felipe VI, donde él pues nos emplaza a que tengamos un proyecto común y que no nos interesemos por la soberanía nacional y por lo que ocurre dentro de nuestra frontera. La verdad es que es un futuro bastante preocupante, ¿eh? Es que eso es consecuencia de que ha sido hegemónico a nivel occidental, y todavía lo es en Europa. Ha sido hegemónico el pensamiento woke. El pensamiento woke, al ser un sustituto del marxismo teórico, o sea, el marxismo teórico que se No creo que sea un sustituto, es una máscara. Lo sustituye la guerra de clases. En mi opinión lo sustituye, porque hoy uno puede ser un activista sin tener ni la menor idea de ninguna teoría, porque se hace por una vía emocional. Se sustituye la vía racional por la emocional, la pretensión científica por el supuesto humanitarismo o la supuesta solidaridad, no sé qué. Se permite en el marxismo anterior el uso de la violencia, es una cosa puramente racional también, digamos, una cosa no parte de la ira o de la venganza, sino de que la violencia hay que utilizarla para que se produzca el parto del hombre nuevo, ¿no? La partera de la historia, ¿no? Bueno, ahora, y lo otro es por la vía sentimental, sin necesidad de teorías más que de emociones y muchos sentimientos muy fuertes. Si sientes muy fuerte, ya eres de los nuestros, ¿no? Bueno, eso, por eso hablo de sustitución. Esa sustitución, ese producto nuevo que aúna causas diferentes, que es un mosaico donde cada causa está estructurada en opresores y oprimidos, que eso es lo que permite sustituir el marxismo. Lucha de clases, había un gran enfrentamiento, lucha de clases, burguesía, proletariado. En el wokismo hay múltiples enfrentamientos opresores oprimidos. En ese sentido es más Foucaultiano que marxista. Bien, al ser hegemónico, contagia a la sociedad que, sin ser de izquierdas, podríamos llamar de derechas, igual, sin ser de izquierdas, peca de aquello que siempre ha pecado la mayor parte de la no izquierda. Es que no leen, no se preparan para el debate de ideas, porque creen que la gestión demuestra si eres bueno o si eres malo, y que la gente te va a votar porque verá que tú gestionas mejor. Esto es no enterarse de nada, no enterarse de que el poder lo tiene quien controla la narrativa de las series, de las plataformas televisivas, quien controla la narrativa que tiene que adoptar un músico que quiere triunfar, la de los actores si quieren ser contratados, la del mundo editorial, la de los medios de comunicación, que casi todos necesitan respiración asistida del sector público, etcétera. Entonces, claro, sucede, por eso yo decía, no es tan sencillo como son lo mismo, es decir, hacen lo mismo. Desde luego, yo creo que hay altos cargos en el Partido Popular que sí son lo mismo que un alto cargo del Partido Socialista, esto sí, pero en principio el votante, que es lo que a mí me interesa la sociología del asunto, lo que está es desarmado, porque le han acostumbrado a que un debate de ideas es una especie de radicalización o polarización. Claro, esto es una cosa que va perdiendo. O sea, la hegemonía va a cambiar, y va a cambiar
porque los movimientos aguantan en el tiempo lo que aguantan. Y cuando tú en la calle gritas Pedro Sánchez, la respuesta es un lema que todos conocemos, y eso le puedes llamar polarización, le puedes llamar terrible, no sé qué. Perdona, tú dices Pedro Sánchez y la gente contesta esto allá donde hay mucha gente reunida. Te puedo exponer, insisto, como quieras. ¿Esto es un proyecto político? No, esto es la reacción a que tú no estás dando. Bueno, no estás dando. Sí, claro, ahora hay una formación que la está dando, pero es acusada permanentemente de extrema derecha, fascista, polarizadores, radicales. Por ejemplo, Feijóo dijo ayer que Vox es un partido que no respeta a España. ¿Por qué? Porque si no respetas al presidente del gobierno, no respetas a España. Bien. No respetar a España es justamente blanquear a un presidente de gobierno que ha perdido toda su legitimidad y que está gobernando con los que quieren destruir España de forma explícita. No es que sea una intención que yo juzgue, no. Son partidos separatistas que quieren romper España, partidos exterroristas, es decir, lo peor de cada casa. Y él legitima a Sánchez cuando va allí y lo legitima más cuando dice, si no respetas al presidente del gobierno, no respetas a España. Mira, como siempre, todo esto se podía haber acelerado mucho si se hubiera dado la batalla cultural desde hace tiempo. El PP renunció a darla. El PP ahora mismo, no la militancia, el partido, no saben dónde están, no saben lo que pasa, no saben por qué tienen que defender a la vez de boquilla la agricultura española y Mercosur, que es contradictorio. No saben cómo hacerlo. Y por eso mi esperanza, y acabo aquí, por eso mi esperanza es que el Partido Popular se rompa en mil pedazos, como un jarrón chino viejo ahí que está, y ¡pam! Fue muy valioso en su día, sí, fuera muy valioso y tal, pero se ha roto porque no puedes estar manteniendo la postura de que tú te enfrentas a una serie de cosas cuando las compartes todas. Claro. Es más, el PP ha asumido lo que era el PSOE antes de ser un partido de extrema izquierda aliado con el separatismo. Siempre estuvo aliado con el separatismo, tampoco nos engañemos, pero bueno. Y el PP. Claro, y el PP cuando hacía falta. Pero ya gobernar con ellos, tener a un Otegi en los mandos del Estado... y reunirse con él a espaldas de los españoles. Bueno, pero quiere decir que, en definitiva, el partido de la izquierda normal es el PP. El partido de la izquierda es el PP. Lo otro es un partido llamado a desaparecer, porque ¿qué quedará? ¿Quién puede heredar el PSOE después de Sánchez? ¿Quién puede heredar el PSOE? Lo van a heredar y lo van a blanquear desde el Partido Popular también. Es que son los únicos que insisten en que necesitamos un PSOE como el de no sé qué. No, necesitamos que no haya PSOE, no un PSOE. Bueno, lo peor fue lo de Bonilla diciendo que vuelva el PSOE de Andalucía. Claro, que encima son ladrones. Que es el peor PSOE. Es que no dejan de decirlo. Pero el PSOE bueno que han estado vendiendo todo este tiempo. O sea, sí. Y eso es una idea que saca el Partido Popular. Eso es una idea que impulsa el Partido Popular. Porque al final es esa defensa del sistema del 78 del 2004. O sea, en definitiva, el problema del Partido Popular, efectivamente, es que, primero, no tiene ninguna dirección. O sea, no hay ninguna dirección en el Partido Popular. Dicen una cosa y la contraria con una escalofriante inmediatez temporal. Dice, pero si ayer dijiste lo contrario. Segundo, la crítica es muy fácil porque Feijóo pudo decir ayer lo que quiso efectivamente en Telecinco, pero es que él mismo había calificado a ese gobierno de España de mafia. Sí. Entonces, sí. Oiga, mire usted, pues si llama antipatriota tal al uno, pues aplíqueselo usted, ¿no? Y luego el PP tiene un problema muy, muy serio, que es el de su inviabilidad. Ellos saben que a medio plazo, ya no te digo ni a largo plazo, a medio plazo el PP va a desaparecer. Sí. Va a desaparecer, y va a desaparecer, entre otras cosas, fundamentalmente en razón de que es el partido que, en cuanto al reparto del voto por edades, lo tiene más concentrado en las edades superiores, muchísimo más que el PSOE. El PSOE en ese sentido es más transversal, aunque también lo tenga particularmente. Eso es verdad, eso es una condena, pero porque el PSOE ha acabado con lo que había a su izquierda, por esa radicalización, y el PP no ha se ha nutrido, pero al margen de eso, la división por edades que tiene, el PP me parece que tiene un 7% del voto de menores de
25 años. O sea, nada, realmente nada. Una persona joven hoy ve al Partido Popular como ve una cabina de teléfonos. De la misma manera. Tienen una estrategia para solucionar eso. Ahora yo Claro, te la cuento. Claro, y están en eso, pero la Otra idea, cosa que funciona. Pero la idea es que tú convences a un tío joven, a una persona de 25 años, de 20 o de 30, de que que se olvide del móvil y que si quiere llamar a su amigo o a su casa o lo que sea, se vaya a la cabina de teléfonos y llame. Entonces, de ahí no va a sacar ningún voto. El PP necesita neutralizar y destruir a Vox porque está en la convicción de que si Vox no existiera, ese voto iría a parar al Partido Popular, lo cual no es cierto, de una manera proporcionalmente abrumadora, yo diría, aunque indudablemente algunos sí irían sus votos, pero Vox, que bien es cierto que nace de ese ámbito, posteriormente se ha ido emancipando cada vez más, encontrando un camino que ya no tiene nada que ver con eso y que además sitúa al Partido Popular justamente no cerca de Vox, sino junto al PSOE, identificado con el PSOE. Si me permites, con la ventaja de que nadie piensa que Vox sea un partido bisagra, que ese es un problema que en el difunto Ciudadanos sí nos encontramos. Esa es la pelea política. Nosotros decíamos, no somos un partido bisagra. Nosotros queremos sustituir al PP. Claro, pero todos los medios de comunicación decían, ustedes son un partido bisagra. Oiga, ¿sabremos nosotros lo que somos, que lo hemos creado? Pues no, ustedes son un partido bisagra. Claro, quizás la diferencia es que Vox sí que ha nacido con todo el panorama mediático contrario, por lo tanto tiene inmunidad. Por eso está vacunado contra toda esta mierda, con perdón. Que es que realmente cuando la prensa la prensa chupóptera de izquierda y de derecha se pone de acuerdo en algo, es que te aplastan. No, te aplastan. Pero si está hasta con lo de Julio Iglesias. Ha salido Vox a la palestra. Es que Abascal no ha condenado. No, es que ha llamado machista a Pilar Alegría. Pilar Alegría ha salido a llamar machista a Santiago Abascal. La misma tía que hace un mes y medio estaba cenando con Salazar, que tuvieron que darle de baja del partido por acoso sexual. La broma de que Zapatero es el que ha conseguido que se liberen presos políticos. Bueno, sí. Eso lo sacan medios de derecha. Lo sacan dos medios de derecha. Bueno, controlados por el PP. Porque un conocido lobby que aúna a expolíticos de PSOE y PP es el que ha estado regando convenientemente para efectuar eso. O sea, esa es la cuestión. Pero en el caso, Javier Negre ha contado que le ofrecieron dinero para publicar. Pero la cuestión, Unai, la cuestión de esto es que en el caso de Ciudadanos políticamente tenía la función que tenía, efectivamente podía ser visto como un partido bisagra. En el caso de Vox es que no es un partido, quiero decir, lo que se visualiza no es un partido bisagra, sino un partido muleta, que es otra cosa, porque nadie piensa que Vox pueda eventualmente aliarse con el PSOE y tal. Entonces, la cuestión aquí es de diseño. Hay quien apoya a Vox o quien ha apoyado a Vox, algunos de los cuales ya le han retirado desde hace tiempo toda palabra en su favor, porque el proyecto que tenían para Vox precisamente era de partido muleta del PP, en la convicción que era cierta que de otra manera esos votos que van a parar a Vox no irían a parar al PP. Por tanto, mejor que vayan a parar a un proyecto político que sirva de muleta al Partido Popular. A ver quién será muleta. Sí, y quién, y bueno, en relación a lo que dice, que es muy interesante también, yo hablo como votante de Vox y creo que represento a mucha gente. Lo que el Partido Popular no se da cuenta es que los que nos hemos ido del Partido Popular, porque bueno, al final todos los que somos pues, conservadores, de derechas, como lo quieras denominar, hemos votado al Partido Popular porque era la única opción que había, o eran rojos o azules, no había otra opción. Y el Partido Popular no entiende que los que hemos dejado de votar al Partido Popular no vamos a volver a votar al Partido Popular. Es que no le vamos a volver a votar. Si mañana Vox desapareciese, votaríamos... Aparecería otra cosa. No, por horror vacuo. No, sí, aparecería es que es un espacio que además se ha abierto a nivel mundial. Es que aparecería otra opción porque somos ya más de 4 millones de personas que no volveríamos a votar al Partido Popular porque no nos representa. Y el Partido Popular, el problema que tiene es que siempre que ha gobernado en este país, no ha sido por méritos propios, ha sido por lo mal que lo ha hecho el Partido Socialista. Sí, y ellos se quedaban de brazos cruzados a esperar a que le cayeran los votos. Ha surgido Vox y ahora están desnortados. Y ahora entonces un día te dicen que Pedro Sánchez es mafia, al otro te dicen que hay que respetar la presidencia del gobierno, un día te sacan un discurso contundente contra la inmigración, como ya no calan en el electorado y no aumentan en las encuestas, pues ya han dejado eso a un lado y hay que darse cuenta de que el efecto Feijóo ya no funciona.
ha llegado a un techo. No, pero el PP ha llegado a su techo, que son 140, 145 diputados, no va a pasar de ahí. Y Vox tiene un techo ilimitado siempre y cuando lo haga bien. Entonces, el Partido Popular está más preocupado de mantener el status quo que teníamos ahora mismo aquí, del régimen del 78, de tener un sistema de alternancia del poder, porque no es un sistema democrático cuando tú solo tienes dos opciones para elegir. Podría haberlo hecho de una manera honrada, es decir, desmontando la legislación ideológica que hereda. Y no, la respeta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Claro, bueno, ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque les importa un comino la cuestión de las ideas. Pero vamos a decirlo, pero vamos a decirlo claro. ¿Y por qué es incómodo? Porque te van a hacer huelgas, te van a salir a la calle y ellos quieren caer bien a la izquierda, quieren caer bien a los medios. Ellos quieren que le vote la izquierda. No, vamos a decirlo claro. El Partido Socialista y el Partido Popular son como dos macroempresas gigantescas que se reparten la pasta de absolutamente todo. Les da exactamente igual todo. Ellos se alternan en el poder, compadrean, saben que vas a gobernar tú un ciclo y luego yo voy a gobernar otro ciclo. Yo voy a meter a los míos y yo cuando entre voy a respetar a los tuyos y voy a meter a los míos, pero no protestes, porque luego cuando tú entres vas a volver a hacer lo mismo. Y mantienen todo, absolutamente todos los chiringuitos, porque ellos lo que hacen no es eliminarlo, lo que hacen es parasitarlo. Y solo quieren gente que los necesite, es decir, que no pueda valerse por sí misma y que por tanto se trague todo lo que le digan. Porque esa cabina de teléfonos que es el PP no se ha enterado, sigue en el siglo XX, sigue en la cabina de teléfonos, pensando que hay que ir a una cabina para llamar. Y no se ha enterado de que el régimen del 78 sí era un régimen bipartidista, pero que el del 2004, el del zapaterismo, el régimen del 11M, ya no es bipartidista realmente. Es un régimen que otorga al pensamiento progresista y a la izquierda el monopolio efectivo del poder. Y el PP sigue jugando una cosa que el PSOE ya no está jugando. El PSOE no está pensando en términos de Por eso necesitan eliminar a bipartidismo. Sánchez y hablan de sanchismo. Porque saben que si recuperan a un Felipe González, dicho por Feijóo, yo voté a Felipe González, lo dijo él. También dijo en la campaña de las elecciones de 2023 que se sentía muchísimo más cercano a Paje que a Vox. Pero Unai, pero qué significativo es que hoy quien habla bien de Felipe González es el PP y quien no soporta a Felipe González es el PSOE. Que es la mejor muestra gráfica de lo que ha pasado, del cambio que se ha operado, del que el PP no se entera. Es que estamos en otro panorama, ahora mismo, en otra pantalla, como dicen. Estamos en otra situación completamente distinta. Y por eso decía antes que el PP es un partido que por esa distribución por edades y por su absoluta desconexión, no ya con la gente joven, por supuesto, sino con el proceso histórico que vivimos, es un partido que en 5 o 10 años va a desaparecer, digo, en términos de la gran política, va a desaparecer del panorama español. Es así, va a pasar con el Partido Popular. Y naturalmente, en la situación en la que se encuentran, el PP está como un boxeador sonado en mitad del ring donde le están cayendo palos de todas partes y no sabe quién le está pegando, porque tiene los ojos hinchados y no ve. Claro. O sea, y naturalmente el PP, antes de morir, porque es una máquina de poder, como acaba de decir David, efectivamente como una gran empresa, es exactamente eso, absolutamente desideologizada y puramente práctica. El PP, antes de disolver la empresa, va a hacer todo el daño que pueda. Claro, al final es un boxeador al que le están reventando, pero que tiene los mejores guantes de última generación, el mejor ring, porque al final tiene un poder adquisitivo que ha conformado en base a esa transición y ese régimen del 78 que en estos momentos hace muy complicado ese cambio y es lo que yo creo que está ralentizando el cambio de la nueva derecha en España o la llegada al poder de la nueva derecha en España respecto a otros países donde ya vemos, por ejemplo, que en estos momentos Marine Le Pen está reventando las encuestas junto a Bardella, Meloni gobernando, Orbán lleva ya más de una década también gobernando y ese cambio patriótico que se está viendo en Europa, en España siento que está empezando a llegar ahora. Sí. Es decir, antes hablábamos de la influencia de los medios de comunicación, que en el fondo, en lo importante, no existe ninguna diferencia entre lo que pueda decir Antena 3 o La Sexta. Nada. Lo único que igual Antena 3 puede tener un poco más de decoro a la hora de... Antena 3... Bueno, La Sexta ha salido públicamente a decir Zapatero libera presos. De Pepero y el otro que hace papelón del PSOE. No, cada uno es una empresa, cada uno cubre su nicho. Lo que son el PP y el PSOE haciendo política. Pero Antena 3 es exactamente lo que hace daño a la sociedad española. Porque de La Sexta ya te lo esperas todo y ya sabes lo que te van a soltar. Antena 3 es quien corrompe esto. Sí. Antena 3, la COPE, el Partido Popular y la Conferencia Episcopal. Ajá. Son los que verdaderamente hacen daño a la sociedad española. Todo. Esa es la cuestión. El otro día, mira, simplemente porque se ha citado lo de Julio Iglesias, ¿no? que es verdad que está, bueno, desgraciadamente de actualidad. Precisamente esos medios, esos son los que
aceptan el marco de desenvolvimiento. Es decir, aquí hay unas señoras que han dicho que Julio Iglesias ha hecho... A mí Julio Iglesias no me gusta nada. Yo soy de los Beatles, de los Stones y de Led Zeppelin. O sea, a mí Julio Iglesias no me interesa absolutamente nada, pero de nada por ningún concepto. Y encima es del Real Madrid. Con eso te digo todo. Pero no es que defienda a Julio Iglesias en absoluto. Lo que digo es que ya estamos en 2026. Es inaceptable, sencillamente inaceptable, que una mera acusación convierta a quien la profiere en víctima. Ajá. Esto es inaceptable y es totalitario. Y el problema no es que lo diga La Sexta o que lo diga no sé quién. El problema es que lo dice Antena 3, lo dice la COPE, lo dice 13 Televisión, porque esto salió en un programa de 13 Televisión ayer o anteayer por la noche, que ya no sé en qué día vivo y tal. Es decir, aceptan el marco, el campo en el que vamos a jugar el partido, que además tiene el árbitro comprado y el público en contra. Cuando estás hablando de Venezuela y de Irán, dices, no, vamos a hablar de Julio Iglesias. No, y de la corrupción del PSOE. Julio Iglesias y Trump y Groenlandia. Es que precisamente esto de los medios de comunicación se ha denostado mucho, los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y la verdad es que tienen mucho poder de influencia. La gente no lo entiende, ¿no? Yo lo explico muchas veces. A ver, a la mayoría de personas en España la política no le interesa absolutamente nada. O sea, pero nada. A la gente que le interesa la política busca otras vías para informarse de política, como por ejemplo este programa, ¿no? Entonces vienen y se informan por otras vías, por otros cauces. El problema es que la mayoría de personas en España, cuando se informan de política, es lo que reciben en su canal de televisión que tienen puesto. Y curiosamente en esos canales de televisión da igual la línea ideológica que tengan. O sea, da igual. O sea, todos manipulan. Absolutamente todos manipulan. Están intentando coartar el crecimiento de Vox aquí en España de una manera muy civilina porque lo están vinculando al movimiento de Trump, a Trump. Y la gente tiene que darse cuenta de cómo manipulan. Cuando estaba la administración Biden, los telediarios de todas las cadenas de televisión, la información estadounidense no ocupaba ni 30 segundos al día. O sea, no preocupaba. Estados Unidos era como si no existiera. Donald Trump. El telediario ahora básicamente se compone de la mitad del tiempo de Donald Trump, 15 minutos hablando del tiempo, que luego curiosamente tienen otra sección del tiempo, pero siempre tienen que hablar del tiempo, y luego alguna polémica como tipo Julio Iglesias y tal, siempre precisamente para atacar al movimiento patriótico que está en auge, que es Vox y los votantes de Vox. Y ahí es donde Vox tiene un problema, porque Vox tiene que empezar a intentar entrar en esos medios de comunicación. Yo creo que no. Convencionales. Yo creo que es por primera vez en la historia democrática española. Sí, por supuesto. Vale. Sí. Estoy aquí escuchando con mucha atención, pero yo quería hablar también de Antena 3, que hemos hablado y hemos dicho, pues eso, yo creo que Antena 3 está más controlada por el Partido Popular. Bueno, yo creo, no estoy seguro, que lo controla el Partido Popular. Y su estrategia, me llama mucho la atención la estrategia que tienen para conseguir el voto joven, ¿vale? Yo me llevo fijando mucho tiempo, viendo Espejo Público, viendo diferentes programas, que te llevan a una serie de personajes tuincazos, repelentes, absolutamente andróginos, y que es imposible Hugo ni verlo, Pérez, ni escucharlo. Hugo Pérez, el muchacho ese que tiene un pelucón, John Echevarría. Ese. Yo como no veo la tele no sé de quién habláis. Pues son niñatos que tienen como 18 años. como la disidencia. Claro, te lo venden, te ponen, mira, en Espejo Público hay una sección que te ponen a un twink, que es un niñato de 18 años de la nueva generación del PP, siempre son todos de la nueva generación del PP, y luego al lado te ponen a otro de la nueva generación del PSOE, de la Juventud Socialista. Entonces los ponen a discutir y dando a entender como que ese niño de las nuevas generaciones es el voto joven rebelde de la derecha. Representa y a la nueva es un derecha. polla vieja, tío. O sea, es un señor atrapado en un Es un boomer. En un cuerpo de niño. en un cuerpo de niño. Es un niño pero todos los que llevan ahí. Estaba diciendo yo el otro día, digo, el Partido Popular quiere captar el voto joven y te pone a un joven que es que no tiene nada que ver con la juventud de este país. Nada, O sea, pero es lo que quieren hacer creer. Te quieren hacer, mira, este es un nuevo joven, este es un nuevo joven. Tío, el nuevo joven de derecha no es eso. Sí, pero Isaac, Tío. así no convencen a los jóvenes. Claro. No, claro, es lo que Porque piensan los jóvenes ellos. no ven Antena 3. Claro, pero digo- ¿Me explico? O sea, traen un joven pero como un muñeco. Claro. Porque el público al que se dirige está en redes sociales, ¿no? Claro, pero por eso digo que es el pensamiento que tiene el Pero, PP o en sea, la cabeza, que tú- viven en el año claro, 96. Lo que tú crees todavía. es que, o sea, no que ellos funciona. Absolutamente. son tan largos que esperan que la juventud vaya a poner Que el piensan programa eso. para ver al jovencito. Juan este, Carlos, que pues piensan eso, te lo digo, que piensan eso. Claro, Que son entonces, imbéciles. Esto está tan lejos de la realidad que explica la pérdida de peso
continuada de los medios convencionales. Sí. Es decir, por eso yo creo que no hay que preocuparse mucho. Mira, Trump ganó las elecciones sin ningún medio que le apoyara. Pero es que aquí sin es ninguno. distinto. Y con todas las encuestas en Bueno, contra. Trump tenía la Fox, ¿eh? Es importante. Bueno, y ahora, en las... Ahora ya en menos, las segundas. pero Le atizaban también en la sí, Fox, sí, pero por lo incluso, menos tenía algo. Pero es abrumador. O sea, quiere decir que tú Y tenía en Elon un Musk. proyecto político puedes tener una comunicación directa con la gente que no pasa por los medios y con los medios convencionales. Sí, pero Juan Carlos, y si eso quieres es crecer, gracias a las nuevas tecnologías. si quieres crecer, tienes que llegar a más gente y que no están en los medios, en las redes sociales. Yo te digo una cosa. Tú es que no ves la televisión, ¿verdad? No la veo. ves. Claro, es que yo sí. Yo por lo que hago, me Pero trago yo la todo veía. lo que ve la televisión. Sí, Pero sí, yo la veía y no la veo. ¿Por qué? Porque toda la información que necesito... Bueno, pero Ya, por ejemplo, pero el 90% de la gente no es así. Ya. No, Hay yo mucha no gente. estoy de acuerdo. Yo creo que por primera vez se está igualando la influencia que se puede yo tener. creo que no, ¿eh? Bueno, la línea es descendente. O sea, Sí, por supuesto, descendente. Pero todavía siguen teniendo muchísima influencia Si las el Partido televisiones. Socialista todavía tiene una intención de voto de más de 100 diputados, es gracias precisamente a los medios de comunicación tradicionales. O sea, tú pones televisión española, es 12 horas al día de publicidad del Partido Socialista, campaña electoral. Luego pones la tertulia, te pones las tertulias de por la mañana. Hablamos del segmento, entonces... De más edad. De más edad, Claro, o menos es que tú no ganas las elecciones si no llegas a esa Es que edad. hay que llegar a todo el mundo. Hay que, Sin se duda, quiere- para que Vox, hay que se llegar a abra todo el paso mundo. y tenga de verdad, se convierta en lo que se tiene que convertir, tiene que llegar a esos sectores. Claro, hay que llegar a todo el mundo. Tiene que llegar necesariamente, porque están además cautivos del PSOE y fundamentalmente del PP. Claro. Y solo se puede llegar por las teles. Pero hay formas y formas Exacto. de llegar. Tú al PP le quitas el sector mayor de 60 años y te quedan 60 Hombre, no queda caños. nadie. No queda nadie. Con 50 o 60 caños. O menos. Todos los días hay a media mañana, o sea, a primera hora de la mañana, temprano, a media mañana, al mediodía y por la tarde, tertulias todo el rato hablando de política. Y siempre los tertulianos son desde el espectro político de la extrema izquierda, que ahora le han dado por sacar al Pablo Fernández, Echenique, que es una persona que es el portavoz de un partido que tiene 4 diputados en el Congreso de los Diputados y la tercera fuerza política de España, con una intención de voto ya casi superando el 20%, que se iría ya casi a los 70 diputados, no tiene representación en esas mesas. Y es constantemente los de la izquierda lanzando bulos sobre Vox y nadie defiende a Vox, nadie. Se quedan ahí Bueno, encima pero de la luego mesa. pasas al mundo real y yo lo he visto y lo he vivido y Santiago Abascal va por la calle Claro. y la gente se entusiasma, aplaude y se vuelve loca. Pues yo Mira, te te voy a digo poner- te voy a poner- que si llegaran ahí, en vez de aplaudir 40 personas a Santiago Abascal por la calle, salían 200 Mira, te voy a poner un aplaudir ejemplo. Santiago A mí, Abascal. del programa este de En Boca de Todos, de la Sala Santa Olalla, esto, Es que a mí, y es el programa más conservador del panorama ojo, pues te mediático. digo una cosa. A mí me han llamado alguna vez para entrar por videollamada, pero por alguna polémica para ponerme verde, ¿sabes? Simplemente para hacerme una encerrona y tal. Y yo les he dicho 1000 veces, tanto al community manager como a los redactores que me han escrito, digo, yo voy al plató. Digo, yo voy al plató sin ningún problema. Llevarme al plató, me pongo a discutir con el que esté enfrente y me defiendo y tal. Pero no voy a entrar nunca en videollamada para Bueno, que me hagáis una encerrona. inferioridad de jugar en condiciones. desventaja. No quieren, no La quieren videollamada, claro, con el delay, estás en inferioridad de condiciones, te cortan cuando les Pues da la Claro. gana. Pues- es que tu pues es cupo lo que conservador ya está cubierto por ejemplo, Cifuentes, Esperanza Aguirre, perfiles sí, sí. que... Antonio Naranjo, que es el referente en todas las tertulias. Tú pones cualquier cadena de televisión y ¿quién está siempre? Antonio Naranjo. Es que no hay otra persona que Bueno, no sea Antonio Antonio Naranjo. Claro, es amigo no es mío, muy woke, ¿eh? buena- No, buena- Naranjo Gente, todavía. digo yo. No es muy woke y a mí me gusta muchas veces como argumento y tal, pero cuando hay que posicionarse bien como Ha ido se tiene que cambiando, posicionar, Antonio, también, ¿eh? sí, pero No, es que no olvidemos vamos a ver. Vox le ha quitado 1 millón de votos al PP, allá, según la expectativa de voto. Estamos en un proceso de reordenación de las cosas y esto también se va a ir viendo en los medios. Más lento, pero la readaptación significa que muchos votantes del PP o no saben lo que el PP realmente está haciendo o quieren creerse que no puede ser, que no es posible, pero muchos están descontentos con Feijóo. Y a medida que... Cada día que pasa, o sea, ahora cuando veamos cómo vota en la moción de censura a von der Leyen, cuando veamos cómo vota el PP, cada día que pasa la gente va comprendiendo. O sea, el PP va a comprender y va a entender por la vía de los hechos
que su sueño de que Vox desaparezca es un sueño imposible, ¿sabes? Ellos siguen pensando en esos términos. Personas muy importantes ahí en la creación de estrategias. Aznar sigue pensando en esos términos. Pero Aznar, con lo que valía Aznar, es un hombre que apostó por Kamala Harris. Es que los tiempos pasan y cambian tanto las cosas que hay un momento que gente que ha sido muy válida deja de entender el mundo. Sí. Es un tema de paradigma. Ya no lo entienden y por eso se superponen, en épocas de grandes cambios como esta, se superponen lenguajes que no se entienden. Son el mismo lenguaje aparentemente, pero toda la decodificación es diferente. Entonces hablamos todos en español, pero cuando usamos las palabras, nosotros queremos decir una cosa y ellos quieren decir otra. Y esto durará un tiempo, pero se está reordenando. Y para ver cómo se está reordenando, ¿qué hay que mirar? Las tendencias. Las tendencias de la demoscopia de los últimos 2 años, si quieres, porque esto está pasando muy deprisa, ¿no? Fíjate cómo está cambiando el mundo en 15 días. Espérate los próximos 15. Es que a lo mejor en un mes ha cambiado radicalmente la geoestrategia mundial. Claro. ¿Sabes? La geopolítica es nueva. Bueno, pues en el pensamiento político no puede ser el del siglo XX, porque las formas de organización social, las formas de comunicación social, la manera en que las iniciativas se llevan a cabo, todo esto tiene un peso. Y luego desaparece el bienestar para una parte de la clase media en países como España. Cuando sabéis que es muy peligroso que la clase media desaparezca, no digo que esté desapareciendo. Suele ser símbolo del cambio de régimen. Está sufriendo la clase media cosas que no se sufrían desde hace está muchos desapareciendo, años, de hecho. Hombre, en el momento que se considera considera clase alta, alguien que gana más de 60.000 euros al año, pues imagínate qué clase media. media Es un criterio recaudatorio, ¿no? El objetivo de acabar con la clase media es un objetivo que comparten el Partido Popular y el Partido Socialista, Bueno, porque pues yo creo que detrás de ello existe un objetivo de controlar a la sociedad. Eso sería terrorífico. Es decir, si desaparece la clase media, hay una revolución. Eso es una constante en todos sitios. Bueno, precisamente han sustituido la lucha de clases por ideologías woke artificiales, porque también creo que han sido un sustitutivo en el sentido de que amansan a la gente. Es decir, la lucha de clases por lo menos sí que creaba hombres dispuestos a utilizar vías como la violencia para que ciertas cosas que ellos consideraban intolerables Cuando no tienes evitasen. nada que perder, te echas al monte. Entonces, mejor para todos que... De todas maneras, no va a pasar porque... Otra cosa que sabemos es que el PSOE dejará de gobernar en unos meses o un año. Eso lo sabemos, es un hecho. Bueno, yo no estoy tan seguro. Sí. Sin hacer bromas, sí. Sí. Yo creo que este año se va. Es impensable. Y cuando digo impensable no quiero decir solo que no se pueda pensar. Quiero decir que mejor que no lo piensen. Mejor para ellos. Que también estábamos seguros en el 23. No. Sí, lo que pasa es que es verdad, esta vez, es verdad que hay un cambio de tendencia y lo de la clase media yo creo que ya prácticamente ha desaparecido, tanto en cuanto hay personas que... No, por Dios, no. A ver, ¿qué entiendes por clase media, Juan Carlos? Gente que tiene unos intereses que mantener, que cuidar y que proteger, que tiene una más o menos, pues se gana la vida pudiendo cubrir las necesidades de su familia, pudiendo ahorrar muy poco. Hombre, eso es clase media. Pues si yo tú creo puedes que ahorrar mucho, en sectores pues como la agricultura o la ganadería, poca clase media hay entonces ya, porque la gente tiene muy poca capacidad de ahorro. Es verdad, lo que es que es una clase media que presenta deterioro. Es decir, una familia que de pronto los jóvenes, los hijos se hacen más mayores y no tienen oportunidades o les pagan salarios de miseria. Se ha proletarizado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo de que hay un cambio de tendencia y que la gente, históricamente aquí también, se han echado los gobiernos socialistas siempre y cuando ha habido una crisis y ha tocado al bolsillo del español. Pero no sé si compartís conmigo la opinión de que la sociedad que teníamos antes no es la misma sociedad que hay ahora. Entonces yo creo que hay que tener un poco cuidado también, porque veo a la gente ahora mucho más permisiva y que se adapta al empeoramiento también de la sociedad. Yo he viajado a países pues que llevan varios años con una dictadura comunista, como por ejemplo es Cuba, y lo que más me ha sorprendido de esos países es encontrarte cómo la gente ha normalizado la pobreza. Claro, ¿no? Y aquí se embellece, con palabras inglesas, el
la precariedad. Por eso porque ya al digo, final el co-living. será... El co-living. O vivir en un contenedor. O sea, el co-begging, Compras ¿no? un contenedor y convertirlo en una casa. A eso me refiero. Todo eso son Sí, formas de es embellecer que la miseria. la destrucción de la clase media es un objetivo ideológico. O sea, una gran parte de la politología alemana de izquierdas viene hablando desde hace muchas décadas de lo que llaman la Mittelstand Ideology, es decir, la ideología de clase media. Porque son sus enemigos. Claro, ellos lo ligan desde la Escuela de Frankfurt fundamentalmente, aunque no solo, pero lo ligan a unos determinados conceptos. La clase media es propiedad y familia. Claro. Y es justo lo que ellos es quieren destruir. aquello con lo que hay que acabar. Por Exacto. eso en la posmodernidad ideológica y sociológica lo que se da ya no es exactamente una clase media, porque ya no estamos ante una sociedad de clases, sino ante una sociedad de grupos. Claro. Han transversalizado, por decir así, la idea de clase y la propia realidad de clase, y entonces hay la generación de nuevas identidades. Bueno, son castas, que estas son... Pero ya no son clases. Claro, no, pero fíjate, es que como observaba Antonio Escotado, que en paz descanse, llamarle clases a grupos que por definición son móviles, o sea, se suben y bajan, es un engaño. Es decir, aquello de lo que habla Marx en realidad él habla de castas, porque tienen su conciencia y no cambian. Están condenadas a luchar una contra otra. Sin embargo, la clase social en realidad no es eso. La clase social es algo... Pero claro, lo que caracteriza a Con la clase ascensor. social es la movilidad. La movilidad. Por eso nos confundimos a veces cuando hablamos de clase social. Una cosa es el concepto marxista, que es fantasioso, es falso, no existe ya. No, si algún día existió algo parecido, no existen dos clases sociales. Existe una sociedad muy compleja donde te va a ser dificilísimo identificar clases y en todo caso no van a estar enfrentadas. Entonces, esa es una de las razones, la inasibilidad, la impracticabilidad del concepto clase social en una estrategia política. Eso es una de las razones por las cuales se pasa a la hegemonía cultural como objetivo. ¿Qué es lo que plantea? Lo que plantea en su día, antes que nadie, Gramsci, ¿no? Exacto. Y que después la Clau actualiza y ha moderniza. llevado al paroxismo. Y que bueno, a través de Lacan. este oscuro Laclau ha triunfó, ha sido hegemónico. Todavía es hegemónico aquí el wokismo. Sí. Pero la buena noticia es que está dejando de serlo. La buena noticia es que hoy en día ya son muchas las voces que se atreven a decir públicamente deja de estafarme con lo de que el cambio climático es una emergencia existencial. Cada vez son más, y eso llega a la propia comunidad científica. Este proceso, por otra parte, se hace imparable con el cambio en el imperio, en los Estados Unidos. Es decir, cuando en Estados Unidos se gira completamente esto, se corta la financiación de las miles de ONGs que se dedican a difundir la doctrina. Claro. USAID, lo que fue USAID. USAID, bueno, aquí se sigue haciendo eso, se sigue sosteniendo a un grupo enorme de ONGs, porque además, claro, el hecho de que gobierne la izquierda significa que gente que no tiene salida en el mercado tiene un sueldo y tiene un trabajo. ¿Por qué? Porque le sale de las narices al que maneja el presupuesto. ¿Por qué no se dice abiertamente? ¿Por qué el PP sigue sin decir? Porque si no, ya lo decimos nosotros. Mire, va a durar poco, Sánchez. Cada vez que sale una noticia sobre un nuevo desastre legislativo de la izquierda, del gobierno socialista separatista, ¿por qué no decimos lo derogaremos? No se preocupen. No, si lo dicen, lo que pasa es que no lo hacen luego. Pero claro, es que nunca lo han hecho. Y pues, casi no les sale de la boca porque nunca Feijóo lo han ha dicho hecho. que los 100 primeros días de gobierno iba a derogar no sé cuántas leyes, todo el sanchismo lo iba a derogar. Claro, porque a nivel autonómico no han derogado ni una. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron cuando Vox salió de los gobiernos autonómicos fue recuperar la financiación para mantener la inmigración ilegal, recuperar la ley de memoria histórica y todas esas leyes que, sin embargo, luego a nivel nacional te tratan de vender. Perder la sentencia del Constitucional sobre el aborto. Sí. Si no las aprueban luego
¿eh? Cuando lo habían recurrido Entonces ellos. lo celebran Lo habían haber recurrido perdido. ellos. Hay que recordar que aquí la primera ley LGTBI que se hizo en España la hizo Feijóo en Galicia. Sí, trans también. ¿Eh? La ley trans también. La ley trans también, pues fíjate, pues yo pensé que había sido la trans, pensé que había sido Cifuentes, fíjate. Bueno, a ver, Cifuentes, otra. Vamos a ver, Feijóo, PP. señores, Feijóo es un socialdemócrata. Cojan sus declaraciones, sus explicaciones, encajan exactamente en la socialdemocracia, que como ya no existe en otro espacio porque el PSOE se ha tirado completamente al monte, cosa que ha hecho en su historia varias veces, y ahora la ha vuelto a hacer y se ha echado al monte, pues que ocupe su espacio. A mí me parece, mira, incluso esperanzador que haya en España un nuevo bipartidismo. Una izquierda, que es el PP, y una derecha, que es Vox. Con Estados Unidos, ya está. No, quedará. Claro. Va a pasar eso. Es que va a pasar eso. Va a quedar así. O sea, ¿crees que sobrevivirá el PP antes que el PSOE? pero partiendo de la base que Como Vox va a partido de pervivir. izquierdas, van a quedar esas fuerzas. Bueno, pero yo entiendo que al Que final le vote la gente el de crecimiento izquierdas, de que es lo Vox, que tiene el que crecimiento votar. de Vox también fomentará que una izquierda muy dura sea la que sobreviva, como en Francia, por ejemplo. No, la Queremos a Marine izquierda Le muy Pen dura se está y yendo. Mélenchon. Pero es Se la está izquierda. yendo por el Es la desagüe. es la izquierda Bueno, woke. está abrazando el No es Islam. la izquierda, pero no es la izquierda clásica. La izquierda clásica en el Partido Comunista en Francia ha sido hace muchos años ya absorbido por el Frente Nacional, por la Agrupación Nacional actualmente. O sea, el Partido Comunista no queda absolutamente nada. Ahora lo que hay es una especie de extraña coyunda entre ese pensamiento posmarxista de origen gramsciano, pasado por Lacan y luego... Es el islamogoshismo. Exactamente, exactamente eso, que es en lo que ha terminado, es la evolución que ha tenido y que ha encajado muy bien con determinadas propuestas de corte neoliberal. Es decir, se entienden muy bien porque al final todo es la ausencia de límites. Esa es la clave de todo al final. Y lo que hay es una lucha por las identidades. Y esa es la lucha que va a haber en el futuro. Yo no sé si va a sobrevivir el PP, el PSOE, el PP estoy convencido de que no como organización, pero bueno, una posición ahí tipo los republicanos en Francia. Oye, por ejemplo, o igual se unen, como pasó en Italia, donde acabaron unidos el Partido Comunista, los democristianos. Bueno, por ahí porque se refundó el régimen. Yo no creo que se unan, Igual se unen. por El una partido- razón, sí. porque necesitan seguir manteniendo la farsa de que Claro. en lugar de alternancia es alternativa. Pero esa farsa cada vez se aguanta menos. Porque En Alemania gobiernan juntos. Si se se cumple el aguanta. pronóstico que tenéis, Se aguanta. entonces habría un partido de derechas que sería Vox y luego estaría... Yo no le llamaría ni de derecha. Bueno, no es derecha. claro, es que entonces con A ver, ese, con un ese- partido y con el- soberanista. y con- un partido que está patriota. actualizando Sí. la política y la economía en España, actualizándola a los nuevos tiempos, Sí. y la vieja política representada por el partido que Y ahí no sobreviva, ve- o por y una en ese- unión de y en ellos, ese hipotético o por escenario- un PP que reconozca que se ha convertido en partido en ese socialdemócrata. hipotético Si ya escenario, está, no pasa ves nada. la posibilidad de que pueda surgir un nuevo movimiento a la derecha de Vox Es que, vamos a ver. o más a la derecha A mí de Vox. las categorías izquierda-derecha... Es que hasta Hoy que no por llego a hoy, Vox por no hoy, existe hoy nada. por hoy, hoy por hoy no. Me Pero dicen además la poco. línea, Hoy por hoy no. la línea es soberanismo, globalismo. Es que esa es la línea de verdad. Es que dentro de eso hay posiciones más a la izquierda y Sí, más a la sí. derecha. Pero ya no es derecha-izquierda, sino soberanismo y globalismo. Si puede aparecer algo a la derecha, digamos, de Pero es Vox, que, ¿qué quiere decir hoy por hoy, eso? desde luego, ¿Qué no. quiere- es que, de verdad, en el debate sobre los problemas de verdad, que es que unos agentes no electos están tomando decisiones por encima de los poderes soberanos, y que eso se ha normalizado, y que ha quedado establecido en la Unión Europea, la señora von der Leyen actúa como si ella fuera una homóloga del presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. Y a esta señora no la ha elegido nadie. Sí, sí. Y se Absolutamente arroga nadie. competencias que Así no es. tiene. Bueno, le quiere declarar Bueno, la y guerra. que ha sido condenada. La ONU, con un sacamantecas ahí, un indecente como Guterres en su Secretaría General, que tiene un montón de extensiones de las que se acaba de marchar, por cierto, los Estados Unidos y que se quedan sin financiación. Sí, porque era 65, el que ¿no? aportaba más que 65. nadie, ¿no? La ONU responde a una época que se acaba la Segunda Guerra Mundial y ahí se crea un orden nuevo y los países van a tener un lugar donde hablarán, digamos, cada uno en nombre de su soberanía, independientemente del número de habitantes que tenga, y otro que será el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes que, cuidado, estos son los que tienen derecho de veto en última instancia y los que deciden sobre si se puede o no dar una acción militar. China, Rusia,
Claro, es que una cosa es lo que eran en el 45 y otra es lo que son ahora. Francia, que se presenta ahí como si hubiera ganado la guerra, porque está entre los ganadores cuando ha sido perdedora. Es decir, hacen ver que De Gaulle representaba a la verdadera Francia. De Gaulle, que tenía 100 soldados y estaba en Londres. Que no pintaba mucho ahí tampoco. Bueno. No, claro. El Reino Unido, que sí, claro, y Estados Unidos. Bueno, ¿cómo? O sea, es lógico que la realidad no responda a lo institucional en el marco internacional, porque ¿quién va hoy a seguir el cauce supuestamente legal desde el punto de vista del derecho internacional de decir, ¿puedo llevar a cabo esta acción militar? Nadie. Declare usted formalmente la guerra. Pero amigo, que estamos en la época de las guerras híbridas. Estamos en la época de las intervenciones de... Usted no puede hacer, no, ya lo he hecho. Claro. Oiga, es que Irán está desarrollando un programa nuclear. ¡Pam! Adiós, programa nuclear. Oiga, ¿usted qué ha hecho? Y tal. Ya te llamaré. Ya lo he hecho, ¿me entiendes o no? ¿Y qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, el orden establecido a nivel mundial ha derivado en una pretensión de dominio basado en el sentimiento de bondad. Es decir, la ONU sería buena, en un sentido moral. Esto es lo que nos han colado. Por eso yo las llamadas al multilateralismo que insistentemente hace el rey de España me preocupan. Me preocupan porque o no tiene muy claro lo que está diciendo, cosa que me extrañaría, o es una apuesta en un enfrentamiento teórico, sobre la visión del mundo que va a perder. Que va a perder porque ese orden responde a un mundo que ya no existe. Está periclitado completamente. Esperemos que sí, ¿no? Porque un jefe de Estado como el rey, un monarca defendiendo que la soberanía tiene que estar fuera de nuestras fronteras, pues... Bueno, es que el multilateralismo, la piedra angular básica del multilateralismo es que tú cedes parte de tu soberanía que depositas en un organismo supranacional. Claro. Ese es el ordenamiento. Como si no hubiéramos cedido bastante. Es el proyecto que hay de Unión Europea, que todo se dicte en Bruselas. Bueno, ya cedimos. A ver, hay cesiones que tienen sentido. Otros no lo tendrán, por ejemplo, la moneda única, pues, oye, ha funcionado bien. Los países que han entrado en el euro, es verdad que puedes decir, oye, ha habido una inflación que no se ha recogido, que tal, todo lo que tú quieras. Pero, en general, ha sido un experimento bueno, que ha funcionado bien y que representó una cesión de soberanía importantísima, Que un Estado soberano renuncie a la máquina de hacer billetes es un logro muy importante. Era lo básico. Muy importante. Era lo básico. Bueno, oye, hemos cedido en materia de agricultura, hemos cedido competencias, pero hay muchas que no hemos cedido y que la Comisión Europea da por hechas como si esto fuera un nuevo Estado. Sí. Y cuando tú dices, oiga, esto no lo puede hacer, te dicen antieuropeo. ¿Cómo que antieuropeo? Yo no quiero eso por pro-europeo, precisamente. Porque Europa es Dante y es Goethe y Europa es Cervantes y Europa... Lo contrario de lo que es Europa ahora. Es la civilización, y es Grecia y es Roma y es el mundo judeocristiano. Europa es la civilización que se ha imitado y reproducido en América, en lugares de Asia y tal, en ciertos lugares afortunados de África, pero usted es la que es antieuropea. Usted es la que habla de romper los valores que han definido a Europa. O sea, no ponemos símbolos religiosos. Oiga, las 12 estrellas son un símbolo religioso. Las 12 estrellas. Exacto, de la bandera son un símbolo religioso, de la Virgen. Entonces, parece que el mero hecho de mencionar algo que sea de cariz religioso constituye una ofensa para los que puedan estar aquí que tienen otra religión. Bueno, dime qué cultura ha hecho eso antes. Es que eso es la actitud de una cultura que quiere morir. Entonces el antieuropeo serás tú, seréis vosotros los antieuropeos. Nosotros somos los proeuropeos, los que queremos una Europa de Estados-nación que se ponen de acuerdo
que pactan, que comparten civilización, que comparten muchas cosas, y en aquellas en las que se benefician, pues se ponen de acuerdo y mantienen su soberanía. Por ejemplo, a ti nadie te puede imponer que metas centenares de miles de inmigrantes cada año en tu país. Porque además están entrando de manera ilegal. Pero es que, aunque esto se legalizara, sería un disparate. Sería un disparate porque estás en un país como España, donde hay una demanda de vivienda que no se puede atender. Y hay un 10% de paro también. Y un 10% de paro. Si hubiera un 0% y necesitas gente, pues mira. Pero... 3 millones o 2 millones y medio en 5 años. Oye, pero un momento. No, es que esto es una decisión que se ha tomado por parte de agentes no electos, que han decidido que ellos tienen el poder, y por parte de ingenieros sociales que en Davos deciden cómo va a ser el mundo. Bueno, tú te sometes a esto si tú te quieres someter, pero es que los pueblos democráticos, los soberanos somos los pueblos. Se supone. Pero claro, ahí está la broma de la democracia. Los soberanos somos nosotros. Se supone. Pero el problema de esto es que la Unión Europea es el proyecto por excelencia de las élites globalistas. Y además es lo último que les queda, porque el resto del mundo no está jugando a esto. No, claro. Y eso es un problema para el globalismo, porque el globalismo, por definición, necesita de la actuación de otros actores, de todos los actores mundiales. Pero es un problema para nosotros también. Pero no por lo siguiente, porque la élite globalista está ya solo en la Unión Europea. Hasta tal punto, efectivamente, son organismos que ya no son electos, no son democráticos. Hasta tal punto que cuando nos quieren imponer la Constitución Europea, y es rechazada el año 2005 en referéndum en Francia y en los Países Bajos, no puede salir adelante. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo reacciona Bruselas? Diciendo, bueno, no vamos... Por cierto, que es rechazada la Constitución Europea en función de la puesta en marcha de un mecanismo previsto por la propia Unión Europea que exigía la aprobación en referéndum, ¿vale? Cuando eso sucede, entonces lo que se hace es decir, bueno, los referéndum no, que los carga el diablo, y lo que voy a hacer es aprobar el Tratado de Lisboa, que es el 95% de la Constitución Europea en el aspecto legislativo, vía parlamentos europeos, parlamentos de cada uno de los países de Europa. Y nos han impuesto, en consecuencia, una legislación que ha fundado la propia Unión Europea, no entendida como un mercado común, como un mercado entre todos los estados soberanos, sino precisamente para anular la soberanía de todos y cada uno de los países, de los estados que componen esa unión, produciéndose un efecto perverso en lo político y también en lo económico, porque hemos empezado hablando hoy precisamente, a cuenta de todo el asunto de Mercosur, de cómo le hemos dado absolutamente la vuelta al planteamiento original de la Comunidad Europea, que era unión entre nosotros y protección hacia afuera. Y ahora lo que está pasando es lo contrario. Es que hemos tirado abajo los muros que protegían esa unión económica, que se basaba fundamentalmente en que yo le compro el Volkswagen a Alemania y Alemania me compra las naranjas a mí. Claro. Pues no. Yo le sigo comprando el Volkswagen a Alemania y Alemania le compra las naranjas a Marruecos, a Egipto, a Suazilandia, a Sudáfrica y ahora a Sudamérica. Y eso es una perversión de todo el sentido del planteamiento originario. Por eso no podemos aceptar nunca la Unión Europea como un proyecto político, y menos porque está en manos de unas élites antidemocráticas que actúan contra los intereses de los pueblos a los que, en teoría, deberían beneficiar. Claro, ellos se pensarán que ellos te complementan mandándote turistas en verano. Que alemanes tenemos muchos. Sí, sí. Así no parece mucho. Yo creo que España es el laboratorio de toda esta mierda. Sí, yo estoy convencido. Sí, aquí España se ha convertido en un laboratorio wow. No, convencido no. El año 2009, en una conferencia pública, Javier Solana lo dijo, lo podéis buscar en los buscadores que utilicéis, que os recomiendo todos, menos los que utilizáis habitualmente, utilizamos habitualmente, y Javier Solana el año 2009 lo dijo en una conferencia, algo a lo que acaba de aludir Girauta hace un poquito. Es decir, mostraba su asombro de cómo los países europeos habían cedido su soberanía, empezando por la moneda, y decía, lo reproduzco con una cierta literalidad, Europa debe ser, si me permiten la expresión, dice, un laboratorio de lo que sería un gobierno mundial. Repito, Javier Solana, que es una autoridad en globalismo, ¿eh? Sí, pero
Yo creo que yo no tenía mucha fe en la Unión Europea, pero por motivos personales este fin de año lo he pasado en Budapest, en Hungría. Y la verdad que he visto que otra Europa es posible también. O sea, yo me he quedado maravillado con lo que hace porque allí. ese señor está pagando 1 millón de euros al día para no aceptar ciertas... Con lo que hace allí Víctor Orbán y cómo hace de cortafuegos, ¿no? Que, o sea, Pues allí es el ogro. Me gustaría... Sí, pues allí te lo tienen como el ogro. Pues me gustaría, de verdad, a mí me gustaría la gente que ya hemos normalizado lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos viviendo en España, esto que muchas veces sales y ves la calle, que es irreconocible, que no te sientes identificado con lo que ves. Los servicios públicos. Que lleguen y que vayan a Budapest si tienen oportunidad, porque es como volver a la España de hace 20 años. Es alegría, sientes que estás en una capital europea, comportamiento exquisito, civismo, parte de la gente, el metro, por donde vas, las calles limpias, no ves a gente con pañuelos, ni ves a gente vendiéndote allí en Bucarest, eso sí que es una fantasía. Sí, pero yo digo que creo que ese es el modelo a seguir, ¿no? De lo que tiene que ser... por supuesto, lo que tiene que ser un hombre que vale. Europeo, ¿no? Las elecciones de abril para mí marcan el futuro de Europa. La seguridad, que caminábamos por allí a las 2, 3 de la madrugada con un frío y sabías que no te iba a ocurrir absolutamente nada. O sea, yo me quedé maravillado con lo que es Bueno, para empezar, Orbán fue un activista muy destacado contra el comunismo, ¿eh? Sí, de hecho. De entrada. Quiero decir, no habla solo de oídas, sí. Pero mantiene allí los monumentos comunistas para que los puedas ver. No quieren borrar la parte de la historia como hacen aquí. Pero él se jugó el tipo, él se enfrentó. Y luego es un tipo muy brillante, con una visión política que aquí no prácticamente, cuando aquí en el resto de Europa no la encuentras, en otros líderes. Y valiente. Cuando fue la presidencia de Hungría y hubo su discurso, pues fue la alianza de gobierno de allí, populares, socialistas, verdes, pseudoliberales, fueron de una dureza extraordinaria, pero una dureza increíble. Pues se los meó a todos con una habilidad, con una gracia, sabiendo traer a colación las vergüenzas ajenas, pero con humor, además. Es infinitamente más hábil políticamente que sus enemigos. Y lo han colocado como el ogro, es decir, el enemigo. El enemigo. Pues esa es la Europa. Si ese es el referente. Exacto. Pero precisamente yo creo que uno de los motivos es que a von der Leyen le genera celos el hecho de que Orbán, con una llamada de teléfono, pueda reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca y, sin embargo, ella no salga a colación para valorar nada de lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos han tomado buena nota de lo que está sucediendo. Esta administración americana sabe perfectamente lo que aquí estamos diciendo, ¿eh? O sea, sabe perfectamente lo poco fiables que son los dirigentes de la Unión Europea, lo poco legitimados que están, y sabe que están dedicados a perjudicar los intereses de los Estados Unidos y las libertades civiles de los ciudadanos europeos. Claro, pero ¿por qué en personajes tan populares en sus propios países como Donald Trump o Víctor Orbán son tan detestados y son tan vilipendiados desde fuera, desde otros países o desde los medios de comunicación de España? Pues precisamente yo la teoría que tengo, yo creo que es lo que es que los ciudadanos están tan acostumbrados a que sus gobernantes vayan contra ellos, que de repente hay unos gobernantes que realmente deciden no solo favorecer a su pueblo, sino decir claramente lo que van a hacer, porque mira, Donald Trump podrá ser tú en todo lo que quieras, pero él le ha dicho directamente: quiero el petróleo de Venezuela. Claro. Ya te lo dice claramente. A lo mejor otros no. Claro. A lo mejor otros hacen lo mismo y te lo dice, te lo maquillan de tal forma que bueno, que al final está percibido armas de otra forma. Masiva. Por ejemplo. Y al final era lo mismo. Y pues, sin embargo, eso estaba bien visto, ¿no? Entonces, no, el problema es ese, que los gobernantes que vayan a favor de su pueblo van a intentar quitárselo de en medio. ¿Qué pasó en Rumanía? Yo estuve en Rumanía durante las elecciones, cubriendo las elecciones, y ahí era un escándalo. O sea, la gente estaba absolutamente asombrada de lo que ocurrió, de que se quitaran de un plumazo a un candidato que iba a ganar las elecciones y pusieran a uno que... Esto es un acto antidemocrático inconcebible. Así es. Y lo ha hecho. Pero allí echaban la culpa a Francia, ¿eh?
de Ahí lo no hay que- derecho- Sí, ahí no, no hay es derecho que internacional. el CEO de No hay derecho Telegram, internacional de injerencia el CEO de extranjera. Telegram, que estaba detenido en Francia, reconoció que había sufrido presiones del gobierno de Macron para intentar silenciar Ahí la no lo campaña decía, de a todo el mundo que Georgescu. entrevistábamos, todo el mundo culpaba a Francia, El no a la Unión Europea. en general, excomisario Bretón salió hablando y diciendo que naturalmente que estaba justificado y que si en algún otro país se daban circunstancias del mismo tipo, habría que actuar de la misma manera. Bueno, es que vamos a ver, es que Macron ha sido o sea, si tú vas a lo que parecía que era Macron y ves en lo que ha acabado, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, Macron en este momento representa lo peor de la tradición francesa y hay mucha cosa mala en la tradición francesa. Es decir, conservar todo el orgullo de una especie de imperio que no sé de dónde se han sacado, porque no lo han sido nunca. Conservar este orgullo y a la vez tener un país que es imposible de gobernar, con zonas donde la policía no puede entrar, con una deuda que se les va a comer, un país acostumbrado a vivir muy bien y a ser un país rico, y persisten en lo que llamaba Jean-François Rebel la obsesión antiamericana. Persisten. Macron ha dicho hoy que envía tropas a Groenlandia. ¿Y qué vas a hacer con tus tropas en Groenlandia? Aparte de hacer un numerito de allí y decir, no son las Como el pastor ahí. aparte de esto, Como- ¿qué vas a como el hacer con croissant. las tropas en Groenlandia? Porque lo que está haciendo Trump es negociar con Dinamarca y con Groenlandia para comprarse Groenlandia. Y se la comprará. ¿Qué haces con tus tropas ahí? Del ridículo. Pues a lo mejor a hacer baguettes o algo, no sé. O sea, pero por otro lado dices, bueno, no sé si prefiero este ridículo o el otro ridículo que es el de Sánchez, Bueno, que es esconderte y decir, lo que usted me diga, se pone en primer tiempo el saludo cuando vea a von der Leyen. Pero yo cuando quiero- vea a Mohamed. Sánchez ahora a Mohamed te defiende VI. la soberanía de Venezuela y dice, no puede ser, derecho internacional, Venezuela, por favor. Lo hace ahora también con Groenlandia. Se erige como el líder europeo más anti-Trump de todos y luego cuando realmente tiene que defender la soberanía de su propio país, por ejemplo, con el Sáhara Occidental, se olvida. De repente hay, Marruecos, toma todo tuyo, ¿no? Pero la ONU quiere que lo gestionemos. Si veis a Sánchez, preguntarle, ¿pero a ti qué te importa Groenlandia? No, no, Pues claro, o sea, esa es la primera. Pero lo mismo que Julio preocupada. Está la gente preocupada con Groenlandia. Están todos los días medio de comunicación en Groenlandia. Yo hago directos todas las noches y la gente, ¿qué opinas de Groenlandia? ¿Qué te parece de Groenlandia? Y yo me quedo así y les digo, pero a mí qué me importa lo que pasa en Groenlandia, señores. Esta debería ser, y yo creo que es la primera reacción de alguien normal, ¿no? Ahora, está bien, dice, bueno, pues que es una noticia, vale, es noticia. Bueno, ya sabemos lo que pasa, que Groenlandia es necesaria para interceptar los eventuales misiles intercontinentales que Rusia podría lanzarle a Estados Unidos si hubiera una guerra nuclear. Y se interceptan allí, en Groenlandia. Ya está explicado. Por eso la quieren ellos. Y además porque hay No, y se está secando explotaciones de, yo parte qué del sé, hielo. de petróleo y tierras raras, lo que quieras. Muy bien, las quiere comprar. Pero es que es completamente legítimo. ¿Tú sabes que Groenlandia tiene derecho a autodeterminación según Sí. la ley danesa? Sí, sí. Vale. Pues que voten, ¿no? Pero- Que voten y que Trump diga, le doy Hombre, 3 100.000 euros si millones soy americano. Pero es que- a cada uno. O sea, crean que una... son 57.000 tíos. Sí. 3 millones de dólares a cada uno. Sí. Y que voten. Es que crean millón ya ofrecido. crean un argumento y no sé, un marco argumental de algo que es muy extraño, de que haya un dirigente de un país que quiera lo mejor para su país y beneficiar los intereses de su país. Claro, pues es lo que decía Pues, yo oye, pues antes, es no estamos normal, acostumbrados. Pero es normal. que además lo quiere comprar. O sea, Bueno, que dice, bueno, sí. siéntate a negociar. Sí. Y sale Macron, dice, yo envío tropas a Groenlandia. Pero Claro. es que, insisto, no sé si es más ridícula la sumisión de Sánchez o el engolamiento de este que está hinchándose como la rana. No, pero de el Esopo, relato, ¿no? el relato es que quieren hacer ver, y te lo digo porque es que veo muchas horas la televisión, desafortunadamente, pero tengo que hacerlo. Lo que quieren hacer es asemejar, ¿no?, a Donald Trump a la figura de Adolf Hitler.
Es lo que no es Sí, bueno, que expansionista. tiene miga también. El otro día salió un señor en La Sexta, un señor mayor, un pensionista, que decía que tenía miedo de que bombardeara Alcorcón. O, Algo así. Que ¿sabes? invadiera Porque sabían que iban a hacer 1000 viviendas en Alcorcón y que dijo, invadiera Alcorcón, ¿no? Decía, sí, yo es que tengo miedo, pues si va a venir Donald Trump, va a invadir Alcorcón. Y yo me preguntaba, bueno, es que en Alcorcón hay petróleo en Alcorcón. En Cáceres, no sé, Podemos quieren nombrar a una persona no grata que esto destroza. Sí, atrás, sí. Claro, y la gente... De esta no se recupera. El Air Force One va a hacer Y, 4 exacto, vueltas. y los ¿no? progres se preocupan del petróleo y los recursos de Venezuela, que llevan expoliando de hace muchísimos años Rusia, China, y no les preocupa. Y el propio Maduro. Si la queda cuestión gratis. la cuestión de toda esta historia ha sido China, al final. China estaba allí, metido en el sector energético, petróleo, infraestructuras y tal. Y ha dicho, China, tú no tienes que estar aquí. Este es el mensaje de Trump, que no se ha inventado nada, que lo que está haciendo es, con el documento de estrategia nacional, es reconocer una realidad preexistente. Bueno, y luego no es un orden que decida Trump. Irán estaba ¿vale? fabricando armas allí. Irán. Pero, en sí, Venezuela, por supuesto, sí. digo. Pero la historia está, o sea, al final es una especie de... Es una maniobra, a mis ojos, muy clara. Es decir, la Unión Europea tiene un proyecto en el que están metidos todos estos, que es el del rearme de un ejército europeo para financiar una serie de historias y tal. Están en eso y lo que están haciendo es escenificar una situación de pánico internacional para justificar todas esas inversiones en las que están metidos todos esos, toda la élite globalista de Bruselas. Ya tendríamos que hacer un monográfico, yo te paso la idea, sobre el tema de un ejército europeo. Claro. Porque me gustaría ver ¿Habéis visto cómo los cede carteles que han salido? su poder nuclear. Porque si el ejército europeo, ¿no? Todo el mundo, para empezar, pondrá lo que tiene y luego diremos, bueno, Francia pondrá su poder nuclear a disposición de todos. Sí, ¿O se reservará el derecho a usarlo? Porque si tú te reservas Hombre, claro. el as en la manga, entonces no estamos en un ejército europeo. Es que no hay. Será un ejército francés. Es que no hay ejército europeo, esa es la cuestión. Extendido. Es que no hay Sí. ejército europeo. ¿Cómo va a haber un ejército europeo? Claro. Entonces, es una absoluta tomadura de pelo. Si habéis visto el cartel, que por cierto, tiene una cierta... O sea, la estética del cartel, bueno, yo diría que es llamativa al respecto del pasado de Europa, pero si habéis visto el cartel. Pero, oye, todos los que aparecen allí, embutidos en sus respectivos uniformes, son europeos no de los nuevos europeos. No aparece uno. Son todos blanquísimos. ¿No? Lo digo, es llamativo. Porque claro, si hubiese un conflicto de verdad, aparte del nervio y la fibra moral de la que carecen los europeos, una gran parte, sobre todo de Europa occidental, intoxicadas por sus élites y tal, aparte de eso, ¿alguien me puede decir con qué cuentan? Si juntamos el armamento nuclear que hay de Francia y de Gran Bretaña, en este momento es la 10ª parte de las ojivas nucleares de las que dispone Rusia. Entonces, ¿qué clase de aspavientos están haciendo, provocando una situación internacional de conflicto que es el escenario que ellos quieren con Rusia y ahora con Estados Unidos a cuenta de Groenlandia teatrillo. para justificar precisamente lo que quieren hacer Es un en términos de teatrillo, inversión? como Claro. siempre. Eso sí, contamos con la pájara. Ah, bueno, sí, claro. Invencible. La pájara es el arma secreta. No creo que le quede mucho. Pero ha quedado claro, creo yo, ya durante este programa la importancia del cambio que se está viviendo a nivel global, ¿no? Cómo hay partidos que evidentemente no están actualizados y no están sabiendo entender esta nueva realidad y cómo al final ese eje que algunos ya predijeron hace 5, incluso 10 años, en el que se iba a mover el mundo, de hecho Trump en 2016 ya lo anunciaba, entre globalistas y patriotas, está llegando cada vez más a los países europeos, está llegando a España, donde pese a la influencia que siguen teniendo los medios de comunicación tradicionales, Vox cada vez tiene más fuerza, no solo en los colectivos jóvenes, donde arrasa, sino también en los colectivos de personas que incluso ya están recibiendo pensión, ¿no? Que al final también, oye, pues evidentemente ven que el país cada vez va peor y quieren un futuro por lo menos con cierta proyección positiva para sus familiares, para sus nietos, sobrinos, y es algo que en estos momentos pues no parece que ni el PP ni el PSOE hayan podido proporcionárnoslo en las últimas décadas, ¿no? Así que nada, quiero agradecer muchísimo, de verdad, a los tertulianos que han compartido hoy mesa, que desde luego ha sido de las más profundas que hemos tenido, se han tocado muchísimos temas, tanto nacionales como internacionales. Quiero también agradecer a todos los que han estado al otro lado de la pantalla, pedirles si pueden que compartan este vídeo, que le den like, que se suscriban si no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.